Vamos a comenzar entonces con la primera noticia acontecida durante la semana. Fueron los miembros de una secta cristiana que dejaron morir a una niña de 8 años. Reciben largas penas de prisión. De hecho, fueron los padres que, al parecer, según el gobierno de Australia, fueron condenados a causa de que le dejaron de dar la medicina a su hija diabética. O sea, esto es algo horrible. Vamos a ver qué dice CNN al respecto. Brisbane, Australia. Los padres de una niña de 8 años que murió después de que le privaran de la insulina, animados por miembros de una pequeña secta cristiana que creían en Dios, que Dios la salvaría, fueron condenados a al menos 14 años de prisión. Elizabeth Strutz murió en enero del 2022 en un colchón en el suelo de su casa en Toowoomba, al oeste de Brisbane, días después de que su padre, Jason Strauss, de 53 años, declarara que ya no necesitaba medicación para la diabetes tipo 1. Horrible, horrible, la verdad, las cosas que se mete la gente a causa de meterse en una secta. Su madre, Kerry Strux, de 49 años, animó al padre de Elizabeth a que le retirara la insulina, al igual que otros 12 miembros de una secta basada en la Biblia, conocida como los Santos, que el mes pasado fueron declarados culpables de homicidio en un juicio conjurado. En una audiencia de sentencia el miércoles, el juez de la Corte Suprema de Queensland, Martin Brooks, condenó al líder de la secta, Brendan Stevens, de 63 años, a 13 años de prisión, describiéndolo como un individuo peligroso y altamente manipulador. Así mayormente se destacan los líderes de secta. Manipulan de una manera horrible a sus allegados para que sigan unas doctrinas que ni ellos mismos entienden, pero mayormente lo hacen o por dinero o por sexo. Otros 11 miembros de la secta que cantaron y rezaron mientras Elizabeth moría fueron condenados entre 6 y 9 años de prisión. Elizabeth sufrió una muerte lenta y dolorosa, y todos ustedes son, de una forma u otra, responsables, escribió el juez Brooks en sus comentarios sobre la sentencia. No es la primera vez que Jackson y Kerry Strutz son procesados por no haberle proporcionado atención médica a Elizabeth. Esto es parte del dibujo que hicieron durante el juicio de los miembros de la secta. En 2019, Elizabeth, que entonces tenía 6 años, fue hospitalizada durante un mes tras enfermar gravemente a causa de una diabetes no diagnosticada y no tratada. En ese momento, su padre rechazó la insistencia de la secta de que Dios la curaría y finalmente llevó a su hija al hospital. En esa ocasión, Jason Strutz se declaró culpable de no proporcionar a Elizabeth lo necesario para vivir, y se le impuso una sentencia suspendida tras testificar contra su esposa. Kerry Strutz se declaró inocente y fue condenada a 18 meses de prisión. Lo que sucedió después selló el destino de Elizabeth. Durante la audiencia del juicio se supo que, mientras Kerry Strutz estaba en prisión, la oposición de su marido a la secta, que se había prolongado durante 17 años, se desmoronó, y él fue bautizado como su miembro más reciente. O sea que, a pesar de que desde un principio el padre de Elizabeth se había opuesto a la secta porque al parecer la madre era la más adepta, él terminó siendo parte de la secta de todas maneras. Elizabeth murió apenas 3 semanas después de que su madre fuera puesta en libertad condicional, y le dijo a su supervisor que volvería a negar el tratamiento a su hija sin dudarlo. También dijo que no intervendría si alguien trataba de ayudar a Elizabeth, pero nadie lo hizo. Recluta milagroso. La pareja en el centro del caso tuvo una relación larga y a menudo conflictiva.
Jackson Strutz dijo a la policía que su esposa no era muy religiosa durante los primeros años de su matrimonio, pero que eso cambió cuando conoció al líder de la secta, Brendan Stevens, y a su esposa, Loretta, en 2004. A medida que Kerry Strutz se acercaba a la familia Stevens, comenzó a rechazar el tratamiento médico. Jason Strutz siguió siendo un acérrimo no creyente que insistió en que sus 8 hijos fueran vacunados. Las creencias contradictorias de la pareja causaron fricciones en el hogar y durante un tiempo Jason se mudó al garaje para escapar de la tensión. Trabajaba en turnos de noche y prefería mantenerse alejado de la casa, ya fuera trabajando o jugando al golf, según dijo a la policía, según documentos judiciales. Kerry Strutz dijo a la policía que su marido era un hombre enfadado, que no creía en Dios y que ella planeaba dejarlo después de salir de la cárcel en diciembre de 2021. Pero cambió de opinión después de descubrir que Jason se había unido a la iglesia, describiéndolo como mucho más tranquilo, como una persona nueva. El cambio en él ha sido increíble, le dijo a la policía. Jason Strutz le dijo a la policía que había sufrido un colapso mental después de que Kerry fuera a la cárcel y buscara apoyo en los miembros de la secta. Para la iglesia, la conversión de alguien que antes se oponía con vehemencia a sus enseñanzas era una especie de milagro, la prueba de que Dios había curado su ira. Una pequeña secta doméstica. Cuando Jason Strutz declaró a principios de enero de 2022, solo 5 meses después de unirse a la secta, que Elizabeth ya no necesitaba insulina, los miembros de la iglesia se alegraron. Su campaña para convencerlo de que Elizabeth podía ser curada por Dios había funcionado. ¡Qué tontería! A pocos días su estado se deterioró e incluso cuando yacía moribunda con la insulina en el armario, nadie se la dio ni sugirió que buscara ayuda médica. A medida que Elizabeth se enfermaba, vomitaba y luego no respondía, Jason Strutz parecía vacilar en su convicción, pero los miembros de la iglesia se unieron a él animándolo a seguir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que a esa niña le dieran insulina, esa era la voluntad. Se sentaron junto a la cama de Elizabeth, cantaron y rezaron. Sea cual sea el plan del Señor para nosotros, lo seguiremos, dijo más tarde Stevens a la policía. El juez Brutz dijo el miércoles que Jason Strutz había antepuesto sus creencias personales a su deber como padre y luego puso en juego la vida de su hija de 8 años. Esta es la casa donde murió lamentablemente la pequeña. Elizabeth murió el 7 de enero de 2022, o sea que hasta ahorita habían tenido la condena. Tuvieron que pasar como unos 4 años para que le dieran la sentencia a la familia de Elizabeth. Elizabeth murió el 7 de enero de 2022 de cetoacidosis diabética, una complicación causada por la falta de insulina y tratamiento médico para la diabetes, la misma afección que tuvo en 2019. La secta continuó cantando y bailando y rezando alrededor de su cuerpo durante 36 horas antes de que Jason Strutz dijera que era hora de llamar a la policía. Durante años la creencia de la secta fueron rechazados por su líder, Brendan Stevens, quien enseñó a sus seguidores a rechazar la medicina moderna, pero negó cualquier responsabilidad por la muerte de Elizabeth. Es que lo era responsable, igual que los padres lo eran. En 2022, cuando el estado de Elizabeth se deterioró, Stevens le dijo a sus padres: esto es solo una pequeña prueba para demostrar que todos ustedes son verdaderamente fieles a nuestro Dios fiel, según documentos judiciales. La esposa de Steven, Loretta, de 67 años, y 6 de sus hijos adultos, Terence, Andrea, Acacia, Camelia, Alexander y Sebastian Stevens, de entre 24 y 35 años, también fueron condenados, junto con el hermano mayor de Elizabeth, Zachary Strutz, de 22 años. Los otros eran Lachlan y Samantha, disculpen la pronunciación de estos apellidos, Scomfridge,
un matrimonio de 34 y 26 años, y Keita Martín, de 24 años, que fue a la escuela con los hijos de los Stevens y se mudó con la familia cuando tenía 17 años. Durante el juicio, sus familiares dijeron al tribunal que estaban cada vez más preocupados por sus creencias religiosas extremas. El miércoles, el juez Brutz dijo que la culpabilidad de algunos de los miembros de la secta se había reducido significativamente debido a los papeles que se desempeñaron en la muerte de Elizabeth y a su propio adoctrinamiento. Algunos habían crecido dentro de la secta, pero no todos fueron engañados por Brendan Stevens. Jaden Strutz, la hija mayor de Jason y Carrie Strutz, testificó contra sus padres. Se fue de casa a los 16 años por miedo a que nunca la aceptaran como gay. En una declaración de impacto de la víctima leída en el tribunal, Jaden Strutz dijo: estas personas solo querían controlar a mi familia y todo lo que hacían. Todo por la sensación de poder, para poder jugar a Dios. Los 14 acusados se representaron a sí mismos, qué gran error, pero sobre todo qué bueno, porque los idiotas son más imbéciles. Asimismo, durante un juicio de 9 semanas en 2024, en el que solo participó el juez. Sin embargo, ninguno aportó ni citó ninguna prueba. Hablando en su nombre, Brendan Stevens calificó el juicio de persecución religiosa. No, querido, no era persecución religiosa, es que ustedes incitaron a la muerte de una menor. Jaden Strutz, la hermanita mayor de la fallecida, dijo a la cadena nacional de Australia, la ABC, que Stevens infundió un miedo al estilo de Armagedón a sus seguidores. El principal mensaje que Brendan transmite es que el mundo se va a acabar y que Jesús va a volver para salvarlos. Si no sigues a Dios al pie de la letra, irás al infierno para siempre, dijo. El experto en sectas Rafael Aaron, director de Call Consulting Australia, afirmó que Jason Strutz había estado sometido a una presión inmensa para unirse al grupo y seguir sus creencias. Dijo que es poco probable que la prisión cambie las creencias de los santos y que si se permite a los miembros seguir en contacto entre sí, podrían afianzar aún más su ideología. No sé si algún grupo se ha desmoronado porque el líder haya ido a la cárcel. Simplemente se le ve como un mártir, básicamente una réplica de Jesús en la cruz, dijo Aaron. Hay todo tipo de formas de justificarlo y siguen adelante. Dijo que espera que la muerte de Elizabeth sirva de llamada de atención a cualquiera que pueda estar cuestionando la legitimidad de las personas que influyen en sí mismas o en un ser querido. Una de las principales señales de alarma es el rechazo de la medicina convencional, dijo Aaron, ya que permite al grupo ocultar comportamientos abusivos. El único ámbito de la vida en el que se puede exigir responsabilidades a los grupos es el mundo médico, porque ese profesional tiene la responsabilidad de hacer algo al respecto, dijo Aaron. Los líderes de la secta también suelen prohibir a sus miembros el acceso al Internet porque si lo hicieran podrían encontrar testimonios condenatorios de antiguos miembros, añadió. Los grupos pequeños con creencias extremas son casi imposibles de detectar a menos que la gente se presente, dijo Aaron. Pero en Australia, a diferencia de Estados Unidos, hay pocas vías para denunciarlos. Él aboga por un organismo regulador con poder para investigar las denuncias. El problema es que si vas a la policía y no se ha cometido ningún delito, no pueden hacer nada. Y para cuando se ha cometido el delito ya es demasiado tarde. El juez Brutz dijo el miércoles que las perspectivas de rehabilitación de los delincuentes eran pésimas, por decirlo menos. Cada uno de ustedes se involucró en una especie de apuesta espiritual con la vida de una pequeña, una niña al que profesaba amar. La arrogancia de sus creencias en ese sentido fue y sigue siendo desconcertante. Es que lo es. Es que lo es. Un grupo de personas se reunieron para rezar al lado de una niña moribunda, influyendo al padre para que éste le negara la insulina que necesitaba su hija. Esto es algo que lamentablemente ocurre dentro de las pequeñas sectas, pero aún así hay que poder prevenirlo.
de alguna manera, y Dios quiera que pueda seguir siendo así, porque que yo sepa, las enseñanzas de medicina se les dio a los médicos para poder ayudar a las personas.